A Debate con. Invitamos a René Jerez López, investigador de Causa en Común, y Saúl Arellano, investigador del PUED, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Saúl. Gracias, René, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No, hombre, es un gusto estar aquí con ustedes. René Jerez, pues bueno, es verdaderamente una guerra de cifras, pero todas nos llevan a un denominador común. Los homicidios en este país están a la orden del día. No sabemos si son 80, 85, 90 los homicidios que se cometen diariamente. ¿Cómo andamos? ¿Qué podemos decir de esto? ¿En quién confiar en esa cifra de homicidios en este país? Creo que la introducción que haces, Alberto, es una introducción perfecta a la investigación y el documento que presenta Causa en Común sobre las posibles manipulaciones de datos dentro de las cifras de incidencia delictiva que maneja y publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué es lo que tratamos de decir a través de la investigación y el proyecto que presentamos? Bueno, es que dentro del registro de las carpetas de investigación existen varias categorías. Por ejemplo, tomando como punto de partida el homicidio. El homicidio se divide en doloso y en culposo, y a su vez en cada una de esas categorías se divide por lesiones, por tentativa y otras categorías que el Secretariado Ejecutivo prevé para rellenarlas con las carpetas de investigación correspondientes. Sin embargo, al final hay una categoría que se llama otros delitos en contra de la vida, y no solo sucede en el homicidio, sucede para el secuestro, el narcomenudeo, la trata, la violencia intrafamiliar. Todos los delitos tienen una subcategoría que se llama otros. El problema que nosotros empezamos a notar en estos registros que utiliza el gobierno federal para decir que disminuye el homicidio es que simplemente o existen elementos suficientes para concluir que simplemente los están moviendo de un cajón a otro cajón, ya sea que los muevo al culposo o a otros delitos en contra de la vida. El punto es que homicidios dolosos diga que vamos a la baja. Sí, ¿cuál es tu opinión, Saúl Arellano, en relación a este tema? Mira, lo que nos dice René es muy importante, Alberto. Hay que recordar, perdón si me paso de académico en este comentario, pero hay que recordar que las cifras sobre homicidio en México tienen dos grandes fuentes. Una efectivamente es la del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero en realidad las cifras oficiales sobre mortalidad corresponden exclusivamente por ley y mandato constitucional al INEGI. El INEGI, a diferencia del Secretariado Ejecutivo, utiliza diferentes fuentes de información. El Secretariado Ejecutivo utiliza exclusivamente carpetas de investigación que les son informadas por las fiscalías estatales. El INEGI utiliza, además de esta fuente de información, otras fuentes como son registro civil, certificados de defunción de la Secretaría de Salud, los registros que se tienen en los sistemas médicos forenses estatales, y con base en esto tiene un equipo de expertas y expertos que analizan y ponderan cuando efectivamente se trata de una muerte violenta por causa intencional. Es decir, el INEGI utiliza una perspectiva también distinta y por eso hay que subrayarlo. La perspectiva del INEGI es de salud pública, se apega a la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, mientras que la clasificación del Secretariado Ejecutivo es una clasificación de tipo penal. Como bien explicaba René, nos habla de homicidio doloso. El INEGI, de hecho, nos habla de muertes por lesiones intencionales o causa externa. Entonces, lo que tenemos es efectivamente una danza de cifras, porque los gobiernos estatales, federal, pues cuando una cifra les conviene salen a decir que todo va muy bien, y cuando no, intentan una de dos, o maquillarlas, como es el caso de lo que está documentando Causa en Común, o bien simplemente decir que tienen otros datos en esta administración. Hay que decir que en realidad los datos del Secretariado Ejecutivo siempre discrepan de una manera muy importante respecto de la cifra anual que tenemos del INEGI. Alguna virtud que tiene la cifra del Secretariado Ejecutivo es que es mucho más rápida, se nos da en un conteo diario, muy deficiente, por cierto. Luego se estabiliza más o menos la cifra con actualizaciones mensuales, que son las que se dan a conocer
de incidencia delictiva cada día, más o menos 20 de cada mes, y después ya el INEGI pondera, calibra, depura estos datos y nos da una cifra consolidada. Lo ha estado haciendo últimamente cada 6 meses y nos da la cifra definitiva por ahí del mes de septiembre. Yo sí creo que en México hay una tendencia de los gobiernos estatales y federal a mostrarnos cifras que les son convenientes. Porque René Jerez, la secretaria de Seguridad Pública Federal, dijo en su último informe que 16% menos de incidencia delictiva en el homicidio doloso se había presentado en el país. ¿Por qué hace este comparativo? ¿Con qué lo compara? ¿Y por qué dice que vamos 16%? Que esto podría ser muy alentador. Dijéramos todos 16% menos, pues vamos bien. Como bien dice Saúl, el problema o la razón por la que nosotros presentamos este análisis y llegamos a estas conclusiones es debido a que las cifras que por lo regular utilizan en las conferencias mañaneras del presidente, donde cada 15 días se rinden los informes de seguridad, se utilizan las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y como bien lo advierte Saúl, utilizan esas porque son las más convenientes, son más inexactas, tienen muchos problemas de metodología, siguen teniendo problemas en el registro, carecen las fiscalías de personal capacitado para llevar a cabo estos conteos. En fin, hay una N cantidad de variables que suma a que el conteo o el registro que publica el secretariado es completo y absolutamente alejado de toda la realidad que se vive en las calles, de la violencia que realmente hay en el país. Como tú mencionas ahorita, Alberto, el homicidio doloso. Rosy Cela se presenta en la conferencia mañanera y dice que el 16 se ha disminuido en 16% el registro de homicidios dolosos a nivel país, ¿no? Y si nosotros rápido hacemos un análisis de cómo se ha comportado este juego de cifras que utiliza el gobierno federal, no hay que ir muy atrás para encontrar dónde están las anomalías. Si regresamos al 2015, que es el primer año en el que se utiliza la metodología que hoy sigue utilizándose por el secretariado y las fiscalías para hacer este registro estadístico que utiliza el gobierno federal, en el 2015 representaba el 9.5% del total de los homicidios, la categoría otros delitos en contra de la vida. Hoy, este 2023, o el primer cuatrimestre del 2023, esa categoría, el otros delitos en contra de la vida, representa el 23.9% de todos los homicidios. ¿Y qué entendemos por otros delitos en contra de la vida? Es muy complicado porque la metodología únicamente nos presenta que es ya sea inducción o ayuda al suicidio o un peligro de contagio o inseminación artificial no consentida. Es decir, el 23.9% de los delitos que atentan contra la vida son inseminaciones no voluntarias o inducciones al suicidio. Esa es la conclusión a la que nos permite arribar el secretario ejecutivo, que al compararse entonces con la cifra que entrega la secretaria de Seguridad, pues pierde todo valor en la opinión de Causa en Común. Exactamente, entonces es eso. Hace unos momentos en la redacción traíamos esa discusión interna. ¿A quién creerle? ¿Cuáles son las cifras oficiales? Pero entonces si están manipuladas y si hay cifra negra, pues entonces no hay a quién confiar. Pero vamos a regresar, Saúl, vamos a regresar, René, después de una pequeña pausa de 2 minutos con este tema que está muy interesante. Gracias, René. Saúl, ya nos lo decías tú, quien tiene las cifras más cercanas a la realidad es el INEGI, pero hace un reporte semestral. Habría que esperar ahora para septiembre, pero mientras tanto, entonces, ¿cuál es el perjuicio o qué provoca que se den las cifras mal, que no conozcamos la realidad y que no tengamos verdaderamente los ciudadanos el pulso de los asesinatos que se cometen en este país diariamente? Lamentablemente, Alberto, el tema de la seguridad pública es un tema político necesariamente, y en ese sentido los gobiernos lo utilizan como un asunto de propaganda. Si sube la violencia, pues se ven mal; si disminuyen la violencia, pues aparentan que están gobernando muy bien. Aquí efectivamente tenemos un problema de datos muy fuerte,
y como dices, no hay más que trabajar con las cifras que tenemos. En términos de análisis de coyuntura, los datos del Secretariado Ejecutivo, si son maquillados, pues llevan necesariamente a una mala política pública. Es decir, si de pronto una fiscalía, una policía estatal asume realmente que los delitos están yendo a la baja, puede incluso relajar las medidas o puede justificar públicamente ante la sociedad que ya no es necesario tanto despliegue de fuerza, inversión en armamento, equipo, etcétera. Esa es una de las peores consecuencias a mi juicio, pero también hay otra que es el derecho a la verdad, la violación del derecho que tenemos las y los ciudadanos a conocer efectivamente qué está pasando en nuestra sociedad. Yo, para estos datos de mortalidad violenta, abonando a lo que dice René, me parece que es muy importante cuando se hace el análisis, revisar en el INEGI una categoría que nos viene informando desde el 2019, si no me equivoco, fue el primer año en que empezó a informar de estos datos, o al menos desagregados de esta manera, en los cuales les llama muertes violentas o eventos de intención no determinada. ¿Qué significa esto? Además de los datos de homicidios que nos está dando el INEGI, yo insisto, ellos le llaman o categorizan de otra manera, hablan muerte violenta por causas intencionales o lesiones intencionales. Lo que tenemos allí es una categoría de eventos de intención no determinada. El INEGI, por supuesto, no es Ministerio Público, no tiene facultades de clasificar en términos delictivos, pero nos está dando estas cifras. Y fíjate nada más, Alberto, amigas y amigos que nos están escuchando, para el año 2019 nos dio una cifra de 6,376 eventos, además de los homicidios, que para el 2019 estuvimos por arriba de los 35,000 casos, si no me equivoco. Bueno, a esos 35,000 había que agregar 6,376 eventos de muerte violenta de intención no determinada, es decir, no sabemos exactamente cuántos fueron realmente homicidios, asistencia a suicidio, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que de esta cifra, alrededor del 12 o 13% en los diferentes años de los que disponemos de esta información son eventos de muerte violenta de intención no determinada, pero provocados por disparo de arma de fuego. Ahí ya la categoría nos permite intuir o deducir, al menos en sentido común, que pues se trató seguramente de homicidios. Es decir, la persona fallecida ahí están los 5 agujeros que le provocaron los balazos, pero como el médico legista o el Ministerio Público no lo clasificó como homicidio, INEGI no lo puede poner en esa categoría, pero sí nos está diciendo, para este año de 2019, por ejemplo, si sacamos ese 12%, estaríamos hablando de 765 por disparo de arma de fuego, para el 2020 668 y para el 2021 707. Es decir, en estos 3 años tendríamos la sospecha fundada de que hubo al menos 2,140 homicidios más. A esto habría que agregarle, por supuesto, las personas desaparecidas y no localizadas, muchas de las cuales, triste y lamentablemente, seguramente ya están muertas y perdidas en alguna fosa clandestina o de plano desaparecidas por los métodos crueles que tiene el crimen organizado. Hay que recordar, Alberto, que en esta administración se han registrado el mayor número de casos de personas desaparecidas y no localizadas que, de acuerdo con la ley, no pueden ser declaradas muertas sino hasta que transcurre cierta temporalidad. Eso está en los códigos penales de los estados, de tal forma que en 5 o 6 años las cifras que tenemos de homicidios, de personas muertas, va a crecer exponencialmente o de una manera muy importante porque se van a empezar a contabilizar estas personas que han desaparecido en los últimos 3, 4 años como personas que ya pueden ser declaradas formalmente muertas. Ah, qué caray, sí, ese es otro tema, el de los desaparecidos, los secuestros, las fosas clandestinas. Pero, René, vamos a escuchar información precisamente de la organización Causa en Común. Da a conocer su reporte sobre incidencia delictiva y posibles manipulaciones, ¿no? Entre las principales inconsistencias que ustedes han detectado, se halla el subregistro de delitos cometidos. La organización advierte que las autoridades probablemente manipulan y ocultan las cifras, porque aquí ya las vemos. En materia de homicidio doloso, que es asesinato, de enero a abril de 2023, las cifras oficiales reportaron 9,912 víctimas.
Pero de acuerdo con el análisis que hicieron ustedes, de enero a abril de 2023 se registraron 5,146 víctimas bajo el rubro de, como dices, otros delitos contra la vida y la integridad personal. O sea, 5,000 más, que ahí no los reporta la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque dice, bueno, son otros delitos. Solo por poner un ejemplo, Baja California reportó 839 víctimas por otros delitos contra la vida y la integridad personal, en contraste con 721 víctimas de homicidio doloso. Y así cada entidad federativa. O sea, otros fue superior al homicidio doloso. Aquí me detengo contigo entonces, René. El homicidio doloso lo entendemos de manera más coloquial como asesinato, ¿no? El homicidio culposo, para que la gente lo entienda, es un accidente de tránsito, muere una persona, algún accidente en alguna obra, ¿no? Esos son culposos, pero el homicidio doloso es el asesinato, ¿no? Entonces, otros delitos en Baja California fueron superiores a los homicidios registrados como asesinatos. Así es lo que nos parece realmente, pues hasta cierto punto indignante, ¿no? Que se ya superen incluso los números de otros delitos en contra de la vida a los números de los homicidios dolosos y los homicidios culposos. Y más aún cuando encontramos dentro de la metodología del secretariado a qué, por lo menos, nos podemos entender que se refieren con ese otros, ¿no? Que es lo que les comentaba hace ratito Alberto Saúl sobre la inducción o ayuda al suicidio o el peligro de contagio, inseminación artificial no consentida, entre otros, claro, ¿no? Este hueco o este cajón desastre, desde Causa y a partir de esta investigación, presentamos que puede ser una de las maneras en las que las fiscalías o bien el gobierno federal, las autoridades en materia de seguridad pública, salen a colocarse una medalla o ponerse una estrella en la frente al decir en comparativa con ciertos periodos de otros años que existe una reducción, ¿no? Del homicidio, del secuestro, de la trata o de cualquier cosa. Y si se analizan estas categorías, la metodología del secretariado y la manera en la que se registran, pues como los ejemplos lo dicen, no hay manera más fácil de verlo que de esa. Cuando ya es más grande el número de algo que no sabemos qué es, que el número de lo que sí sabemos qué es. Pierde todo valor decir si hay una reducción en los homicidios dolosos cuando se te está inflando una categoría que no tenemos idea qué hay y que las fiscalías probablemente meten de manera subjetiva, ¿no? Cada fiscalía tendrá su manera de entender esta categoría también, porque ellos son víctimas del mismo sistema, es una falla estructural la que se presenta y que lamentablemente denota que hay un abandono del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta cifras que tienen anomalías, que tienen inconsistencias, que no son fieles, que no se relacionan en lo absoluto con las que presenta el INEGI. Entonces el secretariado ya no hace su función de seguimiento a las fiscalías, de corroborar la información que presentan. Y como lo advertía Saúl, este tipo de cosas limitan la elaboración de política pública que ayude a solucionar el problema, ¿no? Cómo el secretariado o cómo las fiscalías van a atender la problemática de incidencia delictiva que tiene cuando ni siquiera sabemos en realidad qué es lo que está pasando delictivamente, ¿no? Exacto. Creo que ahí es el verdadero problema, es la conclusión más importante que nos permite ver estos fallos, ¿no? Que ya hay un abandono total de las fiscalías y del sistema completo de seguridad pública en el país. Eso es terrible que ya abandonen, así como nos abandonaron en el COVID, sálvese el que pueda. También parece que en materia de seguridad ya es sálvese el que pueda porque las cifras nada más no son consistentes. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Saúl, René. Regresamos tan solo en 2 minutos. La Universidad Nacional Autónoma de México, René Jerez, investigador de Causa en Común. Saúl, pues bueno, hablábamos de que probablemente estemos ya a los niveles de sálvese el quien pueda, sálvese el que pueda. Y la verdad es de que pues no podemos llegar a esta situación. Pero como bien nos dijiste anteriormente, esto es político y la política de abrazos no balazos, pues suena muy bonito, vamos a atacar las causas, es que no lo hicieron los anteriores, pero estamos peor.
con Fox se registró una cifra de muertos, con Felipe Calderón que se desató esto 120,000, fue lo peor, con Peña Nieto 157,000 y ahorita ya estamos en esas cifras y falta año y medio, Saúl. Así es, Alberto. Aquí el problema también es un asunto de un mal diagnóstico de inicio, en el cual no se comprende que la fenomenología delictiva tiene características de acuerdo con los grupos de población que están resultando víctimas del delito. Desde esta perspectiva, me parece que también este gobierno ha fallado en la elaboración de la política al no distinguir el tipo de violencia, al menos en este caso de la violencia homicida, que se perpetra en contra de mujeres, por un lado, y la que se perpetra en contra de niñas y niños, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes, por citar el otro grupo de población que en mayor medida está siendo afectado. Entonces, si no se entiende que la violencia homicida que se perpetra en contra de niñas, niños y adolescentes es de alguna manera distinta a la violencia homicida que se perpetra en contra de mayores de edad, adultos, fundamentalmente hombres, que están siendo abatidos por las balas asesinas del crimen organizado mayoritariamente, vamos a seguir dando tumbos en una política pública que, si bien es cierto, debe atender las causas estructurales, la pregunta que deberíamos hacernos es si las causas que el gobierno identificó son auténticamente las que generan la violencia. Por ejemplo, la tesis principal de esta administración es que la violencia está causada fundamentalmente por la desigualdad y la pobreza, pero cuando se revisan cuáles son los estados donde hay mayor violencia en el país, pues nos encontramos que son Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Colima, si lo decimos por tasa, y Sonora incluso, y lo que nos estamos encontrando es que no necesariamente son los estados ni más pobres ni más desiguales. Entonces, la hipótesis del gobierno pues empieza a ser cuestionada por el sentido común, ya no digamos de modelos de política pública avanzados de ningún lado, simplemente aplicar el sentido común nos podría llevar a tener una mejor configuración de acciones, de políticas, de medidas que efectivamente ataquen y combatan las causas, pero que también en la coyuntura protejan lo más esencial que debe proteger el Estado, la vida y la seguridad de las personas. Es la garantía que debe dar el Estado mexicano y no lo hace. René, vamos con información de ustedes de Causa en Común, que es la más allegada al sentido común. En cuanto al delito de feminicidio, los números del secretariado en el primer cuatrimestre del año reportan 288 víctimas, pero en Causa Común ustedes detectaron que una de las principales variables en el registro de este delito es la falta de homologación del tipo penal en los estados de la República. El reporte indica que en Baja California, Chihuahua y Coahuila ocuparon los 3 primeros lugares de mayor número de notas periodísticas publicadas sobre asesinato de mujeres con crueldad extrema, con al menos 31, 30 y 29 notas respectivamente. Sin embargo, los registros ingresados por la Fiscalía a las cifras oficiales fueron de 7, 17 y 3 víctimas respectivamente. O sea, hacen lo que quieran con las cifras con tal de no admitir que la situación está muy grave. Y además, René, aquí te pregunto, muchos de los feminicidios recientes que hemos consignado los medios de comunicación son de parejas o exparejas, o sea, no es crimen organizado, es una violencia que se desató, por así decirlo, y creo en lo personal, después de la pandemia. Hay una violencia exacerbada en la sociedad. Esto pudiera ser detectado en los números para establecer políticas públicas, pero no lo hacen. Es correcto y eso da mucho coraje. Como bien ahorita adelantaba Saúl, es realmente importante humanizar o tratar de seguir o de volver a humanizar la violencia en este país. Lamentablemente hemos caído en el discurso simplista que toda la violencia en el país, sea la que sea, tiene como causa el crimen organizado, ¿no? El clásico incluso se matan entre ellos, que es terrible porque estamos generalizando un problema muy delicado y generalizar no nos va a permitir atender a ninguna causa ni estructural ni de ninguna especie, ¿no? Ahorita, como lo mencionas en el feminicidio, ocultar las cifras de feminicidios simplemente, o bueno, estas anomalías que se presentan en los registros, por no decir que alguien está manipulándolo, pues es lamentable y realmente triste.
que se registren ceros en feminicidios en el cuatrimestre, como lo hacen muchos estados, por mencionar alguno, el estado de Querétaro, que reporta 0 feminicidios durante estos primeros 4 meses del 2023, y es cosa de ver los medios periodísticos del estado para encontrar una cantidad de notas que evidencian el asesinato de mujeres, que por protocolo debe iniciar su investigación como un feminicidio, no al revés, que es una tendencia que se utiliza mucho, ¿no? Si asesinan a una mujer es un homicidio doloso y en caso de que encuadren un feminicidio, pues se reclasifica, cuando es por ley obligatorio de la otra manera. Creo que hay que regresar o por lo menos entender, concientizarnos a que la violencia es familiar, es social, la violencia es adentro y fuera de los hogares, en las escuelas, en los bautizos. En fin, las notas periodísticas que relatan estos terribles hechos en la Ciudad de México se dan en tantos lugares y lugares tan humanos, tan de la población, que es difícil creer que hay que combatir única y exclusivamente a los malos que andan en las calles con metralleta. Exactamente, Saúl, porque ese ha sido el discurso. El discurso es, nos heredaron toda esta estela de violencia. Fue Calderón, fue esa administración, que esa administración ya tiene más de 12 años, por Dios. Entonces, vamos a atacar las causas, nosotros estamos trabajando, vamos bien, se atreven a decir que vamos bien, Saúl, pues entonces está difícil, ¿no? Y como ciudadano, ¿qué hacemos, Saúl? Ya desde el punto de vista más terrenal, ¿qué puede hacer el ciudadano para evitar ser víctima de esta violencia tan exacerbada que se vive en todos lados? Bueno, para iniciar, Alberto, me parece que lo más importante es que la gente esté enterada de lo que está pasando, informarse en espacios objetivos como este. Y desde luego también debemos avanzar efectivamente en las causas. Yo ahí sí insistiría en que al ser un problema estructural, no va a poderse modificar a partir de la modificación de pequeñas unidades poblacionales o incluso a nivel personal. Esto requiere de una intervención decidida del Estado que inicia, por ejemplo, con procesos educativos. Lo que tú señalabas, Alberto, es fundamentalísimo. El presidente de la República, cuando explicó la violencia de género, o mal explicó la violencia de género, la violencia en las familias, argumentaba que eso se debía fundamentalmente al neoliberalismo, ¿no? Entonces, cuando uno revisa los datos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, el número de carpetas de investigación que se inician, pues esta es la administración con más denuncias, con más carpetas iniciadas por los delitos en contra de las familias. Si fuéramos o si fuésemos un poco estrictos en el silogismo que es el presidente, pues entonces sería la administración o el sexenio más neoliberal de la historia, ¿no? Pero no ocurre así. En realidad lo que tenemos es una incomprensión del fenómeno de las violencias, hay que ponerlo en plural, y por lo tanto también un mal diagnóstico que te lleva a una pésima ejecución de política pública. No hay una adecuada coordinación con los estados y los municipios, y mientras tanto a mí me parece que es muy importante comenzar a modificar, como decía René, el lenguaje. Hay que volver a humanizar esto, hay que volver a la responsabilidad de las personas. Cuando el presidente dice que el pueblo es bueno y sabio, pues lo que hace es simplemente decir, aquí todos somos hermanas de la caridad, palomas de la paz o cualquier tipo de concepto análogo que nos lleva a evitar la responsabilidad de convertirnos en sujetos éticos, que actuemos con base en solidaridad, respeto, tolerancia y sobre todo construir una cultura de paz. Si una política pública de seguridad no inicia por el objetivo mayor de construir una cultura para la paz, va a estar fracasando y vamos a estar viendo este tipo de resultados. René, si ya coincidimos en esta mesa que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues trae cifras no muy contundentes, ¿cómo podemos confiar en Causa en Común? ¿Cómo sacan esa cifra de tal manera de que sea un medio más confiable para la ciudadanía? Nosotros, tenemos una investigación, tenemos un proyecto que justo trata de humanizar la violencia, desenraizarla de nuestra cotidianidad como mexicanos, que nos vuelva a sorprender estos números exorbitantes de asesinatos en el país y no se sumen a la lista
de homicidios a los cuales ya no ponemos atención. La cifra es tan grande que ya es incomprensible y por lo tanto pasa desapercibida incluso en las pláticas entre ciudadanos. Yo creo que una fuente que nosotros podemos compartir y que de cierta manera representa hasta cierto punto una realidad que viven de manera local los municipios y las personas en todo el país es una revisión hemerográfica que hacemos de las notas periodísticas en los estados. Es ahí donde nos damos cuenta de qué es por lo menos lo que se está reportando y por lo tanto hasta cierto punto lo que podemos pensar que ahí está sucediendo. Claro, sí. Y ahí es donde la importancia de los medios de comunicación, pues de consignar, ¿no? De consignar un hecho. Y la pérdida de una vida humana es lo más importante para el periodismo. O sea, la vida humana es lo más importante siempre en el ámbito periodístico y cuando esta se pierde por cualquier causa, pues bueno, hay que consignarlo por más cruel que sea el asunto. Pero bueno, muchísimas gracias, Saúl Arellano, investigador de la UNAM, René Jerez López, investigador de Causa en Común. Muy interesante la mesa, esperemos vernos más adelante. Gracias a los dos. Gracias por la invitación, un saludo, René. Hasta luego, igual, que estén muy bien. Ahí está la danza de las cifras y la danza de las cifras ocultas, la danza de cifras negras, que ya es un común denominador de la presente administración. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya lo sabe, regresamos en 2 minutos.